Hola Frank, ¿cómo Hola andás? Pato, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un encuentro más de los nuestros que ya son una sana costumbre, así que, Totalmente. bueno, como siempre nosotros decimos, y es el dicho, el público se renueva, así que bueno, nosotros somos Argumentamos, bueno, este es nuestro canal, hoy vamos a hablar sobre salud mental y pandemia, más cuarentena, o sea, cuarentena por pandemia de COVID, o sea, un tema creo que con bastante actualidad. ¿Y cómo se llama? Y bueno, nada, ya saben que tenemos otros videos, los tenemos acá en nuestro canal, después pueden consultarlos, pueden dejar comentarios, ponerle, si les gusta, me gusta, compartirlo y, y bueno, nada, digamos, esa sería nuestra introducción. Bueno, Pato, no sé si querés que comente un poco, desarrolle un poco más el tópico. Dale, dale. ¿Te parece? Bueno, Sí, sí. bueno, a ver, nosotros cuando decimos lo de salud mental y pandemia, ¿no? Digamos, a ver, nosotros nos referimos a todos los efectos que viene teniendo. Tomamos, por supuesto, desde que comenzó la pandemia el año pasado, a grandes rasgos, entre fines, depende del país de que se vea, pero de fines de 2019 y principios del 2020, hasta ahora, con esta segunda versión en Argentina, nos gusta más que nada centrarnos en Argentina. Y a ver, digamos, bueno, Pato, como el público se renueva, Pato es, Pato es economista, yo soy abogado, y entonces de manera tal que ninguno de los dos tiene un expertise en concreto respecto a la psicología, pero estuvimos más o menos viendo algunos conceptos. A ver, digamos, o sea, nos interesa saber cuáles son las consecuencias psicológicas, ¿sí? Eh, de, o sea, digamos, de la cuarentena en sus distintos aspectos. Así que, no sé, Pato, si querés que te empiece a decir algunos de lo que estuve viendo, o sea, Sí, de sí. las manifestaciones. Dale. Bueno, una de las primeras que vi, quizás lo que más noté, que dicho sea de paso, estos datos, ¿no? Fueron recabados algunas fueron charlas, otras fueron material escrito de organismos internacionales, bueno, organismos nacionales también, pero digamos, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de Salud, algunas notas de divulgación de diarios, por ejemplo, Infobae, pero siempre con supervisión, ¿no? O sea, no es que son títulos así, un blog personal, digamos. Bueno, una de las principales manifestaciones que estuve notando es la de el estrés, ¿no? Que uno quizá conoce un poco, es uno de los términos que uno más puede ubicar sin ser psicólogo necesariamente. Y este estrés se debe por lo que vengo viendo, desde incertidumbre con la posición laboral, pasando por lo principal, que es el temor a contraer el virus, aún habiéndose desarrollado las vacunas y quienes se las hayan podido aplicar de mejores, digamos, de algunas con mayor efectividad y otras con menos efectividad, sigue estando latente ese miedo. Este miedo en particular de contraer coronavirus, en base a las últimas estadísticas, sobre todo en la segunda oleada de pandemia, ya no es digamos, algo exclusivo de los segmentos más altos en edad, o sea, de las personas con mayor edad, que al principio que son la población de riesgo, bueno, más quienes tienen comorbilidades, sino que es algo que se está notando también en personas más jóvenes, digamos, o sea, adultos jóvenes, pues, digamos, de 18 a 40, también se registra ese temor. Eso es lo que vi en cuanto al estrés. Eh, También, a ver, digamos, también se estuvo viendo mucho, para tocar distintas edades, ¿no? Se estuvo viendo muchísima fatiga, algunos le dicen fatiga de Zoom justamente, la fatiga que experimentan niños, en general entre 4 5 a 10 12 años, o sea, básicamente niños que están en la primaria, por todo este tema de las clases virtuales, que se sabe que en Argentina, bueno, hubo un trasfondo quizá político, judicial, pero básicamente hubo un momento donde había clases presenciales, otras no,
entonces, el problema se da no solo por la clase virtual, que en sí no es lo mismo, se habla de la ausencia del maestro, que no es menor, sobre todo en las primeras edades uno tiene que pensar, de hecho se ve la diferencia que los adolescentes se adaptaron mejor que los niños, pero además este tema de la incertidumbre llevada al plano de las clases, de que, por ejemplo, y pasó por estas desorganizaciones, no sé, que quizás unos meses era presencial, de la nada, 3 días virtual, uno presencial, o sea, el ser humano, que yo lo veía un poco en algunos textos y material, necesita un mínimo grado de previsibilidad y esto es una base para digamos, todo el malestar psicológico que genera la cuarentena. Y si esa previsibilidad no se da, bueno, empieza estos síntomas que no me quiero olvidar de decir, que luego pueden volverse, pero esto es más para futuro, pero se habla de que la segunda pandemia, la primera pandemia la conocemos, COVID, dentro de lo que es el COVID, pero se habla que una segunda pandemia puede ser los efectos psicológicos del coronavirus, o sea, de estas manifestaciones. A ver, digo alguna más, así no me olvido de las principales. La tercera que vi es lo que se conoce como, bueno, angustia, ¿no? El término angustia, que es una mezcla tiene un poco de estrés, tiene un poco de tristeza y también tiene algo de nostalgia o de este tema de cuándo vuelve la normalidad, cuántas veces escuchamos, ¿no? Vuelve la normalidad de antes o la nueva normalidad y básicamente, por lo que vi que estaba definido, se dice que es, digamos, el convivir con la incertidumbre, que es dificilísimo, pero ahora, solo recalco esto, pero ya no es más la incertidumbre que uno podía decir, bueno, pero la vida del humano siempre tuvo incertidumbre, claro, si nadie tiene la bola de cristal para el futuro, pero, digamos, un nivel de incertidumbre que contrasta con los medios de información y la tecnología tan desarrollada como nunca antes que tiene el ser humano, de manera tal que, por decir una manera, me gustó algo que decía un texto que era el ser humano, ¿te acordás que lo hemos hablado en el podcast anterior, hablando de las acciones de Elon Musk? El ser humano está tratando de colonizar Marte, así como lo más vanguardístico, Ujú. pero a la vez un virus, digamos, como que digamos, lo está recluyendo, por decir una manera, y es un virus del que no se sabe. Entonces, digamos, tratar de que la especie humana comprenda o logra asimilar, mejor más que comprenda, logra asimilar este contraste. Eh, esas Sí. son tres de las principales eh, consecuencias que se vienen observando en términos psicológicos del- de la pandemia, ¿no? A mí me gusta diferenciar también un poco entre el impacto, digamos, en la salud mental de la pandemia en sí, directamente, y por otro lado el impacto de las medidas de restricción, digamos, Claro, estatales, ¿no? Donde podemos ver, o sea, vemos un claro impacto en un montón de características diferentes que tienen que ver con la salud mental, pero desde el punto de vista de la pandemia en sí, vemos el miedo y la ansiedad que genera contagiarse uno mismo, que se contagien seres queridos o que seres queridos fallezcan o sufran los embates de la infección. claro, claro. También, como vos bien decías, la incertidumbre, que esos son, digamos, efectos que tienen que ver más con la pandemia en sí. Y después tenemos los efectos de las restricciones, o sea, de estar aislado, el aislamiento social, digamos, Claro. que tienen que ver más ya con y con los efectos de la economía, ¿no? O sea, con la soledad o perder el trabajo o tener miedo de perder el trabajo, em, no salir de tu casa, no ver gente, o sea, Exacto. eh, mm, otros alcances que vienen a las respuestas que tomaron las diferentes sociedades ante la pandemia, más que un tema de la pandemia en sí misma, ¿no? O sea, Em, perdón, Ujú. sería más bien gestión de cada país, bueno, claro, gestión de cada gobierno a nivel, o sea, a nivel internacional, que la pandemia sí. Entiendo, entiendo. Y Claro. es totalmente, a mí me interesa, vos sabés que a mí me gusta mucho digamos, el análisis comparado, así que me parece espectacular. Y sí, no, y por lo que estuve viendo yo,
Obviamente, los efectos de la pandemia y de las restricciones tienen mayor impacto en personas que ya tenían algunas problemáticas de salud mental, o sea, en esas personas es donde más pegó. También tuvo mayor impacto en las personas que de mayor riesgo ante el virus, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque, como estábamos hablando, ellos no solo tienen impacto de eh, el impacto de las restricciones en sí, del aislamiento, sino también, o sea, si hay un virus que está dando vueltas, que sabes que si te contagias puede llegar a poner en riesgo tu vida o tu integridad física, eso genera una ansiedad adicional. Em, Sí, 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 de- el miedo sería, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y de hecho, no sé si te acordás que sobre todo al principio de la pandemia, la histeria generalizada que había, o sea, de que totalmente. la gente no salía de su casa absolutamente para nada, o tipo si salían después, tipo se lavaban con alcohol todos, se entraban a bañar, casi que quemaban su ropa y lavaban con lavandina todo lo que hubiese estado en contacto con el mundo exterior. Totalmente. Para, para mí todo eso era, muchas de esas actividades no era que eran, no estaban siendo divulgadas o no era que los organismos, tipo Nos la Organización Mundial de informaba, Salud, claro, o sea, no estaban siendo incentivadas y sin embargo la gente generalmente las hacía, me parece para mí justamente como una respuesta de histeria ante el comienzo de la pandemia y, como bien decías, a la ansiedad, la incertidumbre. Em, pero bueno, sí, la verdad que el impacto en términos de los efectos en depresión, el impacto en los chicos, digamos que son las personas que más disfrutan estando afuera, que más que necesitan, tal por cual. salud justamente. Sí, 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 y además nosotros como adultos podemos manejar muchísimo mejor las nuevas tecnologías que los chicos. em, y, Totalmente. podemos, no sé, por ejemplo, hacer reuniones online para poder vernos, etcétera. Pero de todas maneras, incluso en la vida de los adultos, ya sea en las vidas privadas o en las relaciones laborales, tuvo una disrupción muy grande. em, Así que sí, vimos el impacto en depresión y en soledad que generó, Totalmente. sobre todo las restricciones. Totalmente. Y a ver, yo, o sea, mientras vos comentabas esto, también, a ver, hay, bueno, no me quiero meter mucho en este tema porque, a ver, son casos que me parece que está bueno mencionarlo, pero darían quizá para otro Zoom, pero, digamos, o sea, la pandemia agravó muchos cuadros ya más que psicológicos, podemos ya empezar a entrar en lo psiquiátrico, y a ver, ha habido, no sé si era que se habían elevado la tasa de suicidios, pero por ejemplo, sí, sí, con certeza, y también por este tema de que de repente las personas tienen que estar 24 horas juntos, muchas veces la pareja, ninguno de los dos puede salir a trabajar, acá estoy pensando en parejas, bueno, un alza muy importante de los femicidios en Argentina, o sea, del asesinato de mujeres por parte de hombres. Y bueno, eso fue como una de las cosas, desgraciadamente, que más resaltaron. Y, ¿cómo se llama? Y en realidad, o sea, no sé vos, Pato, pero digamos, hay como una parte buena, o no una parte buena, pero hay una especie de esperanza para respecto de la salida de esta situación, que si querés la comentamos un poco más adelante. No sé si querías comentar algo más sobre nada, el cuadro psicológico por pandemia, por decir una manera. Y yo estuve viendo en el Medicas News Today, Sí, em, también el efecto que tuvo sobre el uso o sea, o el abuso de drogas como el alcohol o el cannabis, o sea, tuvo un impacto sí, en términos de un aumento de su uso. Y también en encuestados, por ejemplo, acá tengo un 38% que se sentían cansados o con menor niveles de energía. También tuvo impacto ujú, en el bienestar, digamos, a la hora del sueño y de dormir. O sea, gente que empezó a tener problemas para dormir, un 36% indicó sí, que empezó a tener complicaciones a la hora de dormir.
y también un 25% que mostraba signos de depresión o de falta, digamos, de esperanza en la situación. Yo, yo, yo Sí. me acordé, perdón, me acabo de acordar porque es muy. Fíjate que no es algo psicológico, pero fíjate cómo nos cuesta a veces acordarnos de esa primera cuarentena que está bien, es verdad, pasó hace un año, pero pas- eh, eh, o sea, todo esto hay una pandemia, se relajó en verano, vuelvo a ver la pandemia. Es como que es muy probable que hasta el cerebro humano, esto estoy arriesgando una hipótesis, pero es muy probable que la psiquis humana no esté acostumbrada. Me parece que lo más parecido a esto puede haber sido la guerra, donde te decían de repente apagá todo y escondete, y no sé, y de la nada aparecía el tanque de los que ganaban y quizá te favorecía, quizá no, pero pone que te favorecía. Listo, nos liberaron, y vos decías, pero me estaban por matar. Bueno, no, ya no me está por matar. Bueno, ¿viste cómo gestiono eso? Y claro, porque a ver, se ve mucho en La vida es bella cuando, bueno, es triste la película, pero cuando se liberan los campos de concentración, bueno, pero no me quiero por las ramas, pero lo que digo es, por un lado es difícil a veces acordarnos de esa primera pandemia, pero acordándonos, como vos lo hacías, Pato, y ahora me acordé de algo yo, le sumo al resultado de esas encuestas que hablaban, de que también, una especie de curiosidad, pero apareció una especie de pandemia, por decirlo de una manera, yo lo escuché mucho acá en Argentina de distintas personas, de pesadillas, o sea, era como que no solo no se dormía, sino que de la nada habían pesadillas que eran quizá pesadillas vacías o no eran con una temática, no sé, viste que a veces son típicos, te toma examen esa profesora que vos no querés que te tome examen, o te echan, o bueno, no sé, cada uno, a ver, ya nos meteríamos en el tema onírico que no tiene nada que ver con esto, pero lo que digo es, sí, a ver, sin duda, creo que una buena, salvo vos, Pato, que quieras agregar algo, pero creo que una buena forma de sintetizar, por lo menos esta primera parte, es el entender que quizá en más o en menos, pero no hubo un solo ser humano es muy difícil, mejor dicho, no quiero ser tan, pero sería muy difícil que un solo habitante de toda la Tierra tenga la clase social que tenga, educación que tenga, género que tenga, el país, lo que sea, que no haya sido afectado, aunque sea en un 0,01% psicológicamente por la pandemia. Creo que sería difícil decir lo contrario. Sí, no, totalmente. En las encuestas que vi yo también hubo muestras significativas de pérdida de concentración, de sentirse nervioso, ansioso, de no parar de estar preocupado por la situación y también de indicar no poder relajarse. Así que sí, digamos, de todo el punto de vista de, de salud mental que tiene que ver con la preocupación y la ansiedad, se complicó muchísimo la situación en el último año y medio, ya, Sí, ya hace mucho. y contando. Así que, bueno, si te parece, Pato, digamos, hacemos un corte y vamos a la parte 2 donde, que no se olviden iniciarnos, donde vamos a hablar sobre qué es lo que, justamente, qué es lo que nos depara, o sea, digamos, cómo puede ser una salida, psicológicamente hablando, de una pandemia y esta es la parte buena para que no quede todo tan depresivo y triste, eh, para una situación que algunos países ya la están logrando sobrellevar de mejor manera y bueno, realmente creo que va a llegar a la Argentina, la gran pregunta es cuándo, ¿no? Pero digamos, no me quiero adelantar, pero simplemente digo que comparativamente no es lo mismo el impacto que tuvo en el 2020 que en el 2021, sí, porque si bien en el 2021 uno dice, uy, de nuevo, viste, creí que me había salvado y de nuevo, el efecto, la gran diferencia es que no está más el efecto sorpresa. O sea, ya sabes lo que es una pandemia. Es como ese que te quiere asustar dos veces, se esconde en el mismo lugar. No, ya lo conoces. Quizá te asustás porque, a ver, un scream, digamos, un susto es un susto, pero ya sabes decir, sos vos de nuevo, ¿viste? Como Fred que le sacaba la máscara a los monstruos, digamos, en Scooby-Doo, cuando terminaba, ¿no? Así que, sí, hay muchos memes sobre eso. Así que bueno, vamos a la parte 2, ¿te parece, Pato? Nos vemos en la próxima parte. Chau, Dale, chau. nos vemos, chao, chao.